Hola, ¿cómo les va? Nosotros aquí en una nueva entrega de Tal Como Son desde Recoleta Gran Hotel Mansión Miura. Pero antes de que conozcan a mi invitada de hoy, les presento a quienes confían en mí. Vamos. Vamos a la provincia que merecemos, a la que soñamos, a la que disfrutamos. Vamos hacia un mañana mejor para la provincia. Porque en Chubut hacemos futuro. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Has llegado a tu destino. Good afternoon, Mr. Carr. ¿Quantium lleno? Nos dejó una review. Viene por los comentarios. Excelente atención, volveré. Vení a donde la innovación y la atención que buscas se encuentran. Vení a donde vamos. Todos los días un quilombo esto, y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires ciudad. Cuando ella interpreta el bandoneón es como que se produce una fusión entre el bandoneón y ella, que son como un único cuerpo, y todo fluye, y todo vibra, y todo se siente, y la piel se pone de gallina, como se dice. Transpira tango, respira tango, y su bandoneón es inseparable de ella. Ha fundado también el Polo Bandoneón, allí en el barrio de Pompeya, donde fundó, lo dirige, da clases y lo mantiene con vida. Recorre el mundo difundiendo la cultura argentina, lo que tiene que ver con el tango y con el bandoneón. Mi invitada de hoy es Carla Algeri. Carla, gracias por venir. Gracias a vos. Cada vez que nos encontramos es para compartir un momento maravilloso, así que estoy muy agradecida de estar nuevamente contigo. Bien, igualmente. Te voy a decir una cosa. Vi imágenes tuyas ahí leyendo sobre vos para esta entrevista. Ella está con su bandoneón, acostadito, están las sandalias, los zapatos. Así es. ¿Tocas descalza o por qué es eso? Toco descalza. Bueno, son esas cosas que tiene la vida, como algo se convierte en marca sin querer, ¿no? Yo cuando recién empezaba, bueno, por supuesto no tenía la maduración ni el conocimiento, o sea, no tenía el bagaje que tengo hoy, ¿no? Y en ese momento armamos un dúo con un gran pianista, él había sido el primer pianista del Sexteto Mayor, y Raúl era muy alto, pero muy alto, una persona que medía 1,92 m, realmente era muy alto y muy flaco. Entonces hacíamos un concierto homenaje a Piazzolla en el Teatro de la Scala con un grupo vocal maravilloso. Bueno, era algo muy lindo. Entonces llegó veo un día una foto de ese encuentro y él era tan alto y yo con mi 1,60 m, y a mí me salió muy espontáneamente y dije, parecemos Chasman y Chirolita. Me salió, te juro, con una espontaneidad. Pero digo, ¿pero cómo cambió esto? Porque el bandoneón no se puede tocar con zapatos altos. Entonces yo dije, bueno, yo me pongo mis zapatos altos, entro al escenario, me los quito, hago el concierto, me los vuelvo a poner y en el saludo final, donde estamos todos, estoy más o menos, estoy más elevada. Hice eso. Como la Scala está ahí en San Telmo, había en general mucho público extranjero y demás, de repente empezaron a llegarme a mí fotos de todas partes del mundo. De la escena, el atril, los zapatos, el bandoneón descansando. Bien, me di cuenta que se había convertido en una marca. Claro. Y en algún momento, cuando quise no hacer eso, porque hacía frío y entonces, o por ahí toco con músicos como Juan Alberto Pugliano o Armando de la Vega, donde nuestra estatura no era tan diferente como la que yo manejaba con Raúl Bolinier, y los productores me dicen, no, Carla, zapatito acá. Los zapatos. Y me Ponete acuerdo, unas térmicas si querés. mirá, hicimos un homenaje a Luca Prodan, pero había tanta gente ese día. Era al aire libre, un invierno de Buenos Aires, de esos terribles, y yo, por supuesto, tenía zapatos bajos, más que era al aire libre, y el productor me dijo, no, Carla, me dice, descalza.
es el frío que hacía esa noche, está toda la gente que había ido a escuchar ese homenaje a Luca maravilloso, y yo descalza, o sea que ya nunca más puedo volver a tener los zapatos porque los productores los piden. Siempre que tocas en lo que es una orquesta, ¿lo haces descalza o a veces no? El único que, voy a usar una palabra inadecuada, porque no me gusta a mí, pero el único que censuró eso, porque lo censuró, fue una censura, fue Rodolfo Mederos. Ah, mira vos. Fue el único que me dijo, no, Carla con zapatos. Fue la única persona... Uno de tus maestros también, sí, y profesores, ¿no? La única persona que cuando tocamos en la orquesta me dijo que no. Así que yo no tengo problema, pongo un zapato bajo y no hay ningún problema. ¿Por qué no se puede tocar el bandoneón, como decías, no se puede tocar con zapato taco alto? Bueno, porque cuando vos tenés el zapato de taco, vos estás apoyada sobre el metatarso. Y vos necesitas todo el pie plano, apoyado en la altura del piso completo, ¿sí? O sea, no es ni siquiera por una cuestión de comodidad ni de cansancio, sino porque lo necesitas. Forma parte como de la mecánica para poder tocar bien. Sí. Y además, si vos mirás bien, los músicos casi siempre se compran el mismo modelo de zapato. Hay como una... Yo a mí llevó años darme cuenta de esto, pero después empecé a observar de que hay una necesidad de que el piso te devuelva algo que vos estás necesitando que suceda. ¿Y cómo te sentís cuando no tenés ese calzado y es la planta de tu pie, es tu piel que toca el piso ahí? Yo ya me acostumbré. Ajá. O sea, para mí es absolutamente normal. ¿Ya tenés callos? No, eso, no tengo unos pies preciosos. No tengo unos pies de princesa, lo puedo asegurar. Esto. Tantos años de conciertos y tocar. Pero es que no voy caminando por piedra caliente. Además, ¿no viste que tengo como esa pequeña tarima que está alfombrada? Sí. No, hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Bien. Vos decís en algún momento, no nos tenemos que quedar solamente con Piazzolla, sino que hay que hacer... Fantástico lo que hizo Piazzolla, pero hay que hacer más por seguir manteniendo la tradición del tango, música ciudadana, como se quiera llamar. Fundaste una orquesta de tango en Colombia, una orquesta iberoamericana, o la Escuela Iberoamericana de Tango en Portugal también. Así es como que se usa mucho hoy en día, hablando de fusión, no solo en la comida, sino en la música, el fado con el tango, la música colombiana con el tango. ¿Estás trabajando sobre eso? Alguien dijo una vez, seamos modernos, volvamos al pasado. Hoy hay una gran necesidad de que todo sea ya. Sí. Sí, es como, no sé, uno quiere tener dinero sin trabajar, uno quiere saber sin leer, uno quiere... Sí, hay una cosa de todo muy ya, que se me resuelva ahora, no poder convivir con la frustración. O sea, nosotros somos de aquella época en que jugábamos en la calle de casa con una pelota de trapo y la construíamos. Entonces convivíamos mucho con la creatividad y la frustración y no sé si llamarla frustración porque ni siquiera nos frustrábamos, éramos felices con eso, ¿no? Totalmente. La música no es otra cosa que el reflejo de lo que pasa en una sociedad, ¿no? Si pensamos, qué sé yo, en la Revolución Francesa, la orden era escribir música para que todo el mundo entendiese, para amenizar, ¿no? Muchas veces se la utiliza, yo lo decía hace poco en la convención de la UNESCO, ¿no? Cuando alguien hablaba de cuando surge aquí el Club del Clan y la desaparición de las orquestas, ¿no? Y etcétera, etcétera. A mí, bueno, yo nací en el 70, o sea que no vivencié el Club del Clan como lo vivenció la juventud de esa época, en ese reverdecer de algo que estaba pasando. Pero bueno, siempre cuando uno uno se identifica con esa época, con compositores, con autores, con intérpretes, ¿no? Bueno, y una canción que fue histórica para todos nosotros, de un compositor que admiro mucho, un intérprete además, ¿no? Que fue Palito cuando él tiene un gran ícono ahí, que era, ¿no? La felicidad, ja, 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 ja. Pero bueno, mientras nos pasaba todo esto, lo que pasaba en la Argentina era muy complicado. Entonces yo estaba en la convención de la UNESCO porque alguien habló del Club del Clan, por eso yo lo dije, y yo dije, este es un espacio de reflexión. Yo me pregunté de qué nos reíamos. No entendía bien de qué nos reíamos. Y pedía, digo, reflexión, yo
no había nacido. Entonces quizás los que están acá hablando de esto me pueden ayudar a ver de qué nos estábamos riendo, cuando de alguna forma todo lo que fuera nuestra música, que es el tango y el folclore, que es la música argentina, ¿sí? Y nosotros nos reíamos. Entonces, a mí me pareció que en lo que viene pasando en el mundo a través de la cultura y por supuesto con la música, había que hacer algo con eso. Y me parecía esto, ¿no? Volver al pasado, a la raíz cultural, al matriarcado, a esto que de alguna manera nosotros lo recibimos como hasta fácil, te podría decir. Sí. Había que ir por ahí. Entonces, de hecho, cuando fui a Colombia la primera vez, que fue en el 2008, a fundar la orquesta de tango, te digo la verdad, esperábamos 80 chicos. Sí, esperábamos una cosa razonable, porque la gente la palabra tango, viste, medio que no la conocía. Claro. Recibimos 1500. Yo no Apa. sabía qué hacer. O sea, tomábamos a los nenes, viste, y hacíamos las audiciones, y de repente me acuerdo vino una nena con 7 añitos y su violín, y me dice, yo me sé un tango. Entonces le dije, contame, le decía yo, sí, con el violincito chiquitito. Me dice, yo me sé uno de Gardel, que cantaba mi abuela. Le digo, ay, contame, ¿cuál era ese tango? Y me dice, La Comparsita. Fue increíble, ¿no? Y hoy, casi 20 años después, vos ves, el proyecto más exitoso que tiene Colombia es la orquesta de tango. O sea, toda la estética de las escuelas de Abreu no tienen el éxito ni nada. O sea, hoy lo que preservan, difunden, muestran y apoyan y llevan de gira y todo. Sí. O sea, lo hemos logrado. Pusimos una escuela de la cuerda colombiana también, que es lo que también funciona muy fuertemente. Las fusionamos, o sea, trabajamos sobre eso, ¿no? Y en Portugal también, o sea, el fado es muy fuerte, Muy con fuerte toda el una fado. raíz muy fuerte. Y también, o sea, es una música, la nuestra es del Río de la Plata, la de ellos es la de los puertos de su historia, y entonces ahí también hay una fusión muy fuerte. Y me pareció que era eso, ¿no? Que nos podíamos vincular, además de que somos ciudades hermanas por muchos motivos a lo largo de los años, me parecía que trabajar por ahí era como un camino. Y en un momento que acá, como vos hablabas de polo bandoneón, en un momento donde verdaderamente sostener el polo bandoneón con mis 2 palitos y una escoba, yo siempre dije, la primera vez que armo la historia de polo bandoneón, me encuentro caminando por la Comuna 13 en Colombia, con todo un grupo de funcionarios de acá de Buenos Aires. Entonces nos ponemos a charlar y en un momento me dicen, Carla, ¿vos por qué estás haciendo esto en Colombia y no lo haces en Buenos Aires? ¿No? Y entonces yo le dije, porque en Colombia me escuchan y en Buenos Aires no. Claro. ¿Sí? Y yo lo hago donde funciona. O sea, si no es bien. Entonces, cuando acá también empezó a haber una imposibilidad de ser escuchada y de que me pidan que deje el edificio del polo bandoneón, ¿no? O sea, pasaron una serie de cuestiones. Bueno, nunca bajamos los brazos, la UNESCO lo vuelve a elegir con el chamamé, o sea, vuelve otra vez ese reverdecer tan fuerte. Y entonces también era muy importante no dejar de hacer y poder ir poniendo, valga la redundancia, perdón, puntos en otras ciudades del mundo donde esto era posible, ¿no? Porque, bueno, viste cómo es Argentina, que cuando vos estás bien afuera, después venís acá y todo el mundo te recibe. Viste, hay una cosa siempre... Nadie es profeta en su tierra. No, siempre estar mirando hacia otro lado, viste, esa necesidad de proyectarse hacia la afuera que tenemos. En líneas generales sucede eso. ¿Cuántas mujeres tocan el bandoneón hoy a nivel mundial? ¿Hay muchas? ¿Pocas? A ver, hay mujeres que tocan el bandoneón. Esto me lo dijo un maestro. O sea, no voy a usar no son mis palabras, ¿no? Uno puede tocar el bandoneón o ser bandoneonista. ¿Sí? Uno puede tocar el piano o ser pianista. ¿Sí? Que es muy distinto. Sí. Sí, mucha gente, qué sé yo, toca la guitarra, pero no es un guitarrista, simplemente toca la guitarra. Yo toco la guitarra, pero no soy guitarrista. ¿Sí? Toco el piano, pero no soy pianista. Ahora yo soy bandoneonista. Entonces cuando uno se define con su instrumento, ¿no? Llegaste a ser solista de bandoneón. Por supuesto, pero digamos, el bandoneón en este caso es el instrumento que yo utilizo para comunicarme. ¿Sí? Entonces puedo ser solista, tocar el cumpleaños feliz en el cumpleaños de papá, tocar en una fila de orquesta, puedo tocar
a dúo, a trío, a cuarteto en música de cámara, puedo acompañar un cantor en una peña espontáneamente, o sea, yo soy un músico que mi instrumento es el bandoneón, por eso digo soy bandoneonista. No conozco otra mujer así, conozco mujeres que tocan el bandoneón, en orquestas, en formaciones, en distintas cosas, ahora que tengan todo este paneo, pero no es porque no puedan, es porque esto se aprende con los que lo saben. ¿Y quiénes lo saben? Voy a hablar, aunque ya hayan fallecido, pero fueron contemporáneos míos. Sí, o sea, ¿quiénes me mostraron este camino? Algunos están vivos, Mederos, Marconi, Walter Ríos, Daniel Vinelli, ¿sí? Están vivos. Otros con los que estudié ya no están, Raúl Garelo, Julio Pane, Julián Plaza, Ruggiero. Bueno, no están, pero me mostraron ese camino, con esa cosa de que tienen muy generosamente los grandes maestros, ¿no? Que cuando vos llegás, la pregunta, ¿viste? Piba, ¿cuál te sabés? Claro, y yo, maestro, y yo solamente me sé, bueno, me dice, hoy vamos a hacer ese, y ¿entendés? El otro día hablábamos de Pocho Palmer, alguien lo contó como una anécdota, porque yo había ido a tocar era un homenaje a Troilo, en Mans y demás, el bandoneonista era él y Quique Greco, dos grandes bandoneonistas, y entonces subí al escenario, y en un momento se ve que los micrófonos no estaban bien, y ellos dos subieron a acomodarme los micrófonos a mí, que yo era una chica de 30 años, ¿no? Ellos ya eran dos grandes músicos increíbles. Entonces, eso se aprende estando con ellos, en la noche de Buenos Aires, en los encuentros de músicos. ¿Y Osvaldo Pugliese qué te dejó? Uy, me dejó tanto. Más allá de su estética, ¿no? Porque si hay una estética que me define es la de Osvaldo. Pero creo que sigo haciendo lo mismo. Mirá que pasaron los años, ¿eh? Yo era muy chiquita, ¿viste? Y él me hablaba, claro, ¿viste? Como la gente te transmite algo como... Pero uno es chiquito y lo escucha, pero no hace ese proceso, ¿no? Entonces yo recuerdo que él me dijo, un día me dice, Carla, en la mañana únicamente técnica. Únicamente. Al mediodía, después de almorzar, la obra nueva. Todos los días lees a primera vista y estudias la obra nueva. Y ya luego de la merienda tocas lo que te gusta. Y el día del concierto se toca solamente en la mañana, los pasajes difíciles, nada más, no vamos a aprender lo que no hemos aprendido hasta hoy, y no se toca nunca más el instrumento hasta que nos subiste al escenario. Es el día de hoy que es exactamente igual para mí. Te has transformado en la primera mujer en llegar al Teatro Colón con un bandoneón y estar allí. ¿Qué te significó eso para vos? Me significó dos cosas muy importantes. Una en lo personal y otra en lo musical, ¿no? Varias cosas aparecen. Siempre recuerdo cuando Pugliese llegó al Colón y todo el mundo lo habíamos ido a escuchar y todo el mundo gritaba, ¿no? Porque además siempre yo era chica y lo íbamos a escuchar y se escuchaba al Colón, maestro al Colón, ¿no? Entonces cuando de alguna manera él llega al Colón, ¿no? Es sentir, imagínate yo 20 años después de ese momento, digo bien, sí, un poquito más, 25 años después de aquel momento, yo veía mi nombre en el camarín principal y recordaba aquellos años de juventud y estaba en el Colón. Pero recién ahora estoy pudiendo empezar a hablar de esto que vamos a hablar vos y yo, que es, porque la gente siempre ve la parte buena de lo que, ¿no? Pero no fue fácil ser mujer bandoneonista. Cuando la gente... No, porque además era un mundo, o era más que nada también un instrumento que representaba al hombre. Y además el tango era casi una mala palabra, ¿no? Era la rubia Mireya en la película Los muchachos de antes no usaban gomina. O sea, yo recuerdo, siempre digo, ¿no? Cuando... Era el arrabal, lo marginal. Vos pensás que yo vengo de ser Madame Versace, ¿no? Y de repente digo, voy a ser bandoneonista. Yo no te miento, Claudio, la gente no me saludaba en la puerta del colegio. Y cuando llego al Colón, la gente de
ceremonial del Colón, me dice, Carla, ¿te gustaría enviar alguna invitación en particular? Así? Y yo dije, quiero enviar únicamente 2. Y entonces me dijeron, ¿a quién? Y dije, una al padre de mis hijos y otra a Rodolfo Mederos, que fueron las 2 personas que jamás me apoyaron y me castigaron muy duro y viví muchas cosas, por lo cual sentí que yo había llegado al Colón, ¿no? O sea, yo llegué a escuchar que yo era la vergüenza de la familia, porque tocaba el bandoneón, ¿no? Y que si al menos tocara en el Colón, bueno... Vení a escucharme ahora. Ahí está. Entonces yo después ya los veía en el palco, orgullosos, saludándome, casi como yo tenía un maestro mío, gran músico, que me decía, sos mi obra, me decía él cuando yo era chica. Y yo decía, casi que me miran como diciendo, es mi obra, ¿entendés? Pero bueno. Y Rodolfo, porque... yo me fui de la orquesta de Mederos, nunca me voy a olvidar. ¿El enojo vino ahí? ¿O? No, debutó la orquesta de Rodolfo, yo hice mucho para que existiera esa orquesta. Y es el día del debut, estábamos todos, toda la orquesta arriba del escenario, y yo era la única que no tenía luz sobre mí misma. Al día siguiente, terrible. Voy a llevar a Seba y a Nico a la escuela y estaba el programa de Magdalena, que lo escuché siempre, de Magdalena Ruiz Guiñazú, que la amaba, a la mañana me ponía su radio Mitre. Y de repente ella dice, ayer he presenciado, este fin de semana he presenciado un acontecimiento maravilloso. Fue el debut de la orquesta típica del maestro Rodolfo Mederos. Bueno, ella habla maravillosamente de todo eso y en un momento dice, pero eso sí, hay algo que quiero marcar, dijo ella. En la fila de bandoneones había una joven que verla era como verlo a Rodolfo Mederos mismo. Yo cuando dije así, dije, uy, me echan de la orquesta. Me sonó el teléfono esa tarde. Dice, muchacha, necesito conversar contigo. Y me sentó, eso fue muy duro para mí. Me citó en el bar, en ese momento se llamaba el bar El Celta, Sarmiento y Rodríguez Peña. Ahí se juntaba la orquesta de Osvaldo Pugliese, al cual yo a ese bar iba con mi padre todos los lunes. Y yo presencié, yo tenía 12 años, el día que Arturo Penón, que Osvaldo Pugliese le dijo a Arturo Penón que tenía que irse de la orquesta. Me acuerdo Arturo parado, como sobre la ochava, mirándolo a Osvaldo, y le decía, pero Osvaldo, yo estoy muy bien como estoy. Y él le dijo, lo sé, pero este es tu momento. Tenés que irte de la orquesta. Yo tenía 12 años, no me daba mucho cuenta de lo que pasaba, y cuando salimos a la calle, mi padre me dice, ¿viste, Carla, lo que pasó? Y yo estaba de la mano de papá y le decía que no. Me dice, no sé qué debe haber pasado, me dice, pero Osvaldo le pidió a Arturo que ya no esté en la orquesta. Pasaron los años, mismo bar, misma esquina, misma mesa. Apa. Él se sentó en la silla, sabía la anécdota, él se sentó en la silla que se sentó Osvaldo y yo en la que estaba Arturo. Y me dijo, la historia se repite. Muchacha, llegó el momento en que te vayas de la orquesta. Me salió lo mismo que Arturo, fue como, pero no, o sea, ni siquiera lo pensé. Y le dije, ¿pero por qué, Rodolfo, si yo estoy muy bien como estoy? Sí, me dice, pero llegó tu momento y tenés que hacer tu camino. No me quedaba grande, me quedaba enorme lo que me estaba diciendo. Yo tenía los chicos, era imposible para mí. Pero bueno, ese día salí del bar del Celta paradita con mi bandoneón en la mano, no tenía trabajo, tenía los chicos. Y ahí dije, bueno, ¿y entonces qué? Y bueno, digo, uno tiene que ir a donde van, eso me lo había enseñado Rodolfo también, y fui a acompañar cantores. No sabía acompañar cantores, no tenía la menor idea. Entonces cuando llegué estaba Alberto Podestá, nunca me voy a olvidar. Y él me dijo, no te preocupes, ¿qué tango mío te sabés? Yo le dije, bueno, Alberto, de los que vos cantás me sé, dije 4. Bueno, me dice, hoy vamos a hacer solamente esos. Me dice, y día a día, y Alberto me ha cuidado en el marco de la noche muy fuertemente y fue muy, muy, muy generoso conmigo. Y aparte, bueno, si lo acompañaba Alberto Podestá, los demás que podían decir sería en ese momento. Totalmente. Así que, de hecho, en ese momento con la orquesta se graba un disco
En el disco de la orquesta de Rodolfo Medros, la bandoneonista soy yo, pero mi nombre no está en los créditos. Por eso te digo, no fue fácil llegar hasta acá, ¿no? Y recién hoy esperé 30 años para poder empezar a contar aquellas cosas que antes, cuando no era Carla Algieri, no las podía contar. Hace bien sanar, así que eso nos llena más de energía positiva. No, espera que quiero dar una primicia, antes de que nos vayamos. Dale, nos tenemos que ir por eso. Tenemos el nuevo Museo del Bandoneón. ¿Dónde? O sea, es itinerante porque no cuento con seguridad, entonces claro. Lo tengo itinerante. Recibí una donación muy importante de bandoneones que vino de Alemania. Qué bueno. Y entonces inauguré el Museo del Bandoneón, lo tengo en el edificio anexo del Puente Alsina, con entrada libre y gratuita para todo el mundo, pero lo tengo itinerante porque no cuento con seguridad y tengo temor a que se lleven los bandoneones, pero en todos los eventos están exhibidos y tenés que venir a conocer ese museo ahí, maravilloso. Al ladito del Puente Alsina, ¿no? Barrio de Pompeya. En el barrio de Pompeya. Así es, así que ahí te espero porque me muero de ganas porque lo conozcas. Dale, por ahí pasaré. Que sigan los éxitos y haciendo ese trabajo que con tanta pasión, con tanto amor, y para que siga existiendo esa fusión. Cuando año hay tocas boleros. el bandoneón, hay 2 discos de boleros sinfónicos. Qué bueno. Y homenaje a Marianela Walsh, y los 70 años de la música de Néstor Marconi, con un disco que se llama Tiempo Cumplido. Y bueno, y el año que viene son mis 50 con la música, así que a hacer cosas juntos. Te quiero mucho, gracias por todo. Gracias a vos por haber venido. Gracias. Un placer como siempre. Nos vemos en el próximo Tal Como Son. Me tocó en la vida trabajar porque, bueno, cuando empecé a hacer una cosa, empezaba a hacer lo que me gustaba y después el trabajo me llevó a de golpe trabajar todos los días, teatro, radio y televisión. Totalmente. Entonces, esa vez, en esa época, agarré de lunes a lunes y dije, pero esto no era lo que yo quería.